Pues muy bien, hermanos, de nuevo en esta mañana queremos acercarnos al principio de la Biblia. El libro de Génesis es muy importante para entender las doctrinas de la gracia, por las cuales hemos sido guiados a Cristo para ser salvos. Dice un hombre de Dios, Steve Lawson, al cual tengo el privilegio de conocer, él dice que el Génesis es como cuando tú entras en un salón y hay un interruptor para encender la luz, y también ese interruptor tiene un potenciómetro, y a medida que tú lo vas girando, pues el salón se va iluminando más y más. El libro de Génesis es así, hermanos. Quizá la luz es más suave, más tenue al principio, pero a medida que tú vas avanzando, la luz se hace cada vez más brillante y la verdad, hermanos, se hace más visible. Y el resplandor total es cuando tú ya llegas al Nuevo Testamento. Moisés es el que escribe este libro. Y Moisés, como sabéis, había sido educado en la sabiduría de los egipcios. Y él allí había estado aprendiendo durante muchos años, pero Dios se revela a él de tal manera que lo que aquí está mostrando es la revelación directa de Dios. Es como si Dios nos estuviera hablando en esta mañana. Al inicio del Génesis vemos todo un despliegue, hermanos, de la soberanía de Dios. Y cuando decimos que Dios es soberano, hermanos, quiere decir que Él hace lo que le place, cuando le place y a dónde a Él le place, siendo además justo. Él establece, hermanos, su trono allá en los cielos y desde allí Él gobierna y Él le place, de acuerdo a su voluntad, pues hacer lo que Él estima. Y si no creemos que esto es así, entonces estaremos hablando de un Dios que no es soberano. Nuestra lectura en esta mañana la encontramos en Génesis. Vamos a Génesis, el primer libro que aparece en la Biblia, así que pido que abráis vuestras Biblias ya y me acompañéis al capítulo 4. Vamos a Génesis, capítulo 4, y vamos a leer solo los primeros 8 versículos. Génesis 4, del 1 al 8. Y dice allí, comienza Génesis 4 diciendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta aquí la lectura de su palabra, y que Dios pues añada su bendición en esta mañana. La vez pasada, si hacéis memoria, os hablé del capítulo anterior a este, el capítulo 3. Y nos interesa recordar Génesis 3, porque desde ahí conocemos el origen y las raíces del pecado. En este capítulo 4
nos pasa a revelar las consecuencias que trajo el pecado, mejor dicho aún, los frutos del pecado. Debemos dar gracias a Dios porque Él no permitió al hombre que el hombre viviese eternamente en el pecado, ni tampoco que nosotros quedásemos ahí en esa situación. La vez pasada el título del sermón, si recordáis, estaba basada en una pregunta formulada por Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? Hoy tenemos delante de nosotros el capítulo 4 y aquí aparecen preguntas parecidas que Dios hace a Caín. Él le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Bueno, en esta mañana este podría ser el título del mensaje, pero yo he querido enfocarme en los versículos 3, 4 y 5 y los he titulado un altar y 2 ofrendas. Génesis 4 comienza diciendo aquí que Adán conoció a Eva y dio a luz a Caín y Abel. Ambos nacieron en un mundo caído fuera del huerto de Edén. Esto quiere decir que en este mundo caído y fuera del huerto la vida continúa, la vida prosigue y sigue porque Dios en su misericordia, en su gracia, permite que la vida continúe. Y podríamos decir que Eva inicia este capítulo con una declaración de fe, versículo 1. Dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y termina este capítulo 4 también con un indicador de fe. Fijaros, versículo 26, dice, por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y Abel termina, hermanos, en la lista de los héroes de la fe, que incluye, y cita Hebreos capítulo 11. Dice allí, con la fe ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Abel es mencionado por Hebreos como un hombre de fe, y no solo eso, como un fiel adorador de Dios. En resumen, este capítulo nos habla de la vida, nos habla de la vida física, pero también nos habla de la vida de fe, de la vida espiritual, porque aquí comienza, en este capítulo, una comunidad y una adoración. En cuanto a Caín, como hemos visto y hemos leído, fue el primer hombre nacido en la tierra. El primer hombre que nació en la tierra, fuera del paraíso, y también, como no, el primer homicida, el primer asesino. Puede resultar curioso, pero cuando tú estudias el relato bíblico de Génesis 4, te das cuenta enseguida que contradice de una forma categórica la teoría que hay de la evolución, que es la que se enseña hoy en los colegios. El estudio evolucionista dice que el hombre de aquel entonces pues, ha ido evolucionando. Dicen que el hombre pues, era una especie de simio, de mono. Pero no caigas en esa trampa, porque la Biblia enseña que ha habido a partir de ahí una enorme degradación como consecuencia del pecado. Esto quiere decir ni más ni menos que el hombre ha ido descendiendo, es al revés. Por tanto, no es cierto que el hombre evolucionó, sino todo lo contrario. Los hombres de la época de Adán, si tú investigas, verás que eran personas que habían adquirido un alto nivel tecnológico. Probablemente no tenían móviles, estamos de acuerdo. Pero aquí este capítulo 4 enseña que eran hombres con un alto nivel incluso científico. Caín, fijaros, funda una ciudad y esa ciudad le pone el nombre de su hijo, versículo 17. Ahora, ¿tú te imaginas a un simio edificando una ciudad? ¿Cómo nos engaña? Dios no necesita de la evolución, porque Él es el creador
Él es el creador no solo de los cielos y de la tierra, sino de todo cuanto alrededor de nosotros existe. Esta misma semana yo estaba escuchando un programa de radio y estaban hablando ahí varios científicos, había ingenieros, había médicos y había arquitectos. Y ellos estaban hablando de la maravilla de los pies. Ellos decían, el pie es una obra de ingeniería, tal como está hecho y constituido. Otro decía, es una obra perfecta de arquitectura. Vemos cómo el pie sostiene todo el cuerpo y además nos hace andar. Y esto el médico decía, tiene 30 y tantos huesos y todos ellos articulados. ¡Qué maravilla! Todo perfecto. Hermanos, porque Dios es el que los ha creado. Pero lo cierto es que la caída del pecado ha producido una degradación moral, espiritual, y no solo espiritual, sino también intelectual en todo el ser humano. Y de aquí del Génesis, parte todo. En este mundo seguimos teniendo a Abel y a Caín, y digo más, quizá entre nosotros haya también un Abel y un Caín. Los pecados y desórdenes del capítulo anterior se extienden por toda la historia. La humanidad, toda la historia de la humanidad, ahí vemos que está extendido hasta llegar a la actualidad, hasta llegar al día de hoy. Y hermanos, la vida fuera del huerto solo puede vivirse de una manera, no hay otra, y es por la gracia de Dios, es por gracia. Pero el diablo está tranquilo, el diablo está seguro, el diablo está potente, el diablo está activo en una sociedad organizada contra Dios. Y a partir de Adán, la naturaleza humana se ha descarriado y sigue luchando con la carne. Caín y Abel tuvieron la misma naturaleza caída que su padre Adán. Ambos nacieron en estado de pecado y por lo tanto, de acuerdo a Efesios 2, eran por naturaleza hijos de ira. Bien, no olvidéis el título de nuestro sermón de hoy, un altar y dos ofrendas. Y quiero que vayamos de nuevo al capítulo 4, para que enfoquemos nuestra mirada en estos versículos, versículo 3, 4 y 5 de Génesis, que voy a leer de nuevo. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y también a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Un altar y dos ofrendas. Desde los inicios de la historia, pues se nos enseña la importancia fundamental del altar. Ahora, hay multitud de altares. Hay altares falsos, tantos como el hombre pueda inventar, porque el ser humano, incluso el que no se considera cristiano, el que no se considera religioso, el que no quiere saber nada de Dios, pues necesita también un altar al que adorar. No lo dudéis. Os voy a contar una historia. Yo no entiendo prácticamente nada de fútbol, aunque a veces para incordiar, pues si alguien me dice que es del Madrid, yo me declaro del Barça. Pero los que sí sois del Real Madrid, sabéis que con motivo de la conquista de la 11ª Copa de Europa, hubo una escena en la fiesta de celebración que no pasó desapercibida. Sergio Ramos, el capitán del equipo, se postró ante el trofeo que había conseguido y lo adoró.
allí en medio del campo, ante miles de personas que lo veían en ese lugar y también en las televisiones, mediante las pantallas, este hombre improvisó un altar, rindió culto al objeto al que él consideraba divino y se puso a adorar. Así es el hombre. El hombre es así, buscando y fabricando altares, como le pasó también a Caín. Para todos los creyentes, el altar, hermanos, en sentido figurado, debe ser el lugar de consagración, que vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12. Allí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo. Y fíjate ahora lo que dice: agradable a Dios. Dice el versículo 4 que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí es donde todo creyente tiene que demostrar de forma pública la absoluta obediencia a Dios. Hermanos, yo no sé si os habéis preguntado alguna vez, ¿qué es un altar? ¿El altar es un lugar físico? No, el altar no es un lugar físico, hermanos. Podríamos decir que espiritualmente es un lugar de encuentro con Dios. Quizá lo que diferenció aquí a Caín de Abel fue precisamente que Caín fue al encuentro de Dios con sus propios esfuerzos, con sus propios criterios, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su propio esfuerzo. Mientras que Abel fue mediante un altar de fe. Y de acuerdo a la Escritura, el altar es el lugar donde se hace expiación por el pecado. ¿Y cómo? Pues al morir una víctima inocente en lugar del culpable. Y esto quiere decir que la sangre derramada es lo que hace que tú tengas acceso directo a Dios. Podemos decir sin temor a equivocarnos, sin duda, que la sangre de Cristo, alrededor de la cual gira nuestra salvación, de la misma forma que la vida natural, hermanos, está en la sangre. La vida también espiritual también está en la sangre de Cristo. Dice Juan: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:22 dice que sin sangre no hay solución, no existe remedio para nuestros pecados. Por lo tanto, deducimos que el altar verdadero no es otro sino la cruz de Cristo, en la cual Él ha efectuado de una vez por todas la reparación de nuestros pecados. Es decir, hermanos y amigos, cualquier persona que esté aquí en esta mañana tratando de buscar a Dios o buscando a Dios, necesita arrepentirse de su pecado, necesita venir a Cristo, humillarse y delante de Él, por medio de su muerte, recibir el perdón de sus pecados. Y la pregunta surge ahora: ¿cuál fue el primer altar, hermanos? ¿Cuál fue el primer altar en esta tierra? Tenemos delante de en estos textos, quizá el primer caso de un altar que se fundó en la tierra. Es muy probable o muy posible que las ofrendas de Caín y Abel se presentaran a Jehová y se colocaran en un lugar determinado, en un altar. La Biblia aquí no lo está mencionando, así que yo no quiero tampoco insistir en esto, porque la Biblia aquí no lo dice. Pero leyendo algún comentario, y también Carballosa, que acaba de editar un libro sobre Génesis, dice al respecto que había un tiempo concreto en que Caín
y Abel se acercaran a Dios para adorar, y probablemente había un lugar específico para presentar sus ofrendas. Es posible que Caín y Abel hubiesen recibido instrucciones de sus padres respecto a cómo acercarse a Dios y adorarlo. Bien, quizá lo más importante hoy, estoy seguro, no es saber cuál fue el primer altar. Lo vamos a pasar por alto. Pero sí es importante conocer cuál es la ofrenda que a Dios le agrada. Eso sí es importante. Y para nosotros, ¿cuál es la ofrenda que agrada a Dios? Bueno, tenemos delante de nosotros una historia, aquí es una historia de dos hermanos. Uno es labrador y el otro es pastor de ovejas, o podríamos decir agricultor o ganadero. Esta es la historia aquí de dos adoraciones. Dos destinos, y también es la historia de dos ofrendas. Dos ofrendas presentadas por Caín y Abel, los cuales vinieron a adorar a Dios. Y aconteció, dice el versículo 3, que andando el tiempo, esto significa que hubo un periodo largo de tiempo, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se puso pálido. Estas expresiones que encontramos aquí, hermanos, Caín trajo, Abel trajo, pueden indicar, sin lugar a dudas, un lugar designado. Ellos están trayendo una ofrenda a Dios a un lugar determinado para adorar. Así que ahora, hermanos, yo quisiera que nos enfoquemos ya nuestra mirada en estos dos hombres, Caín y Abel, y también a sus ofrendas. Y hay varias cosas aquí que debemos observar. Una, la ofrenda era algo acorde a lo que cada uno de ellos representaba. Caín, en su labor de labrador, pues trajo de los frutos de la tierra, normal. 2, Abel, como pastor de ovejas, pues trajo y escogió de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. En tercer lugar, vemos que Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. 4, Dios no miró con agrado a Caín y tampoco a su ofrenda. Bien, este es el resumen de estos versículos. Y antes de seguir analizando el porqué de esta diferencia, yo quisiera que observáramos esto, porque aquí aparece una lección, una enseñanza grande para nosotros que no debemos olvidar nunca. Cuando tú hagas algo para el Señor, debes ofrendarlo a Dios. Pero fíjate en un detalle muy importante. Lo primero que Dios mira no es lo que tú haces, sino cómo lo haces. Digo que es importante conocer esto porque Dios mira así. Es lo que a Dios le agrada. Y me voy a explicar con una ilustración. Imagínate que haces un esfuerzo muy grande, tú para preparar una reunión con los hermanos en la iglesia. Tú te pasas todo el día trabajando y preparas una buena comida, también café y después pasteles. Y todo esto para 20 personas, que es lo que dicen que van a venir. Llega la hora y cuando tú tienes todo preparado, pues aparecen a esta invitación solo 2 o 3 hermanos. Bueno, tú puedes reaccionar de dos maneras. Lo puedes hacer de una manera correcta.
¿Cuál es la manera correcta? Pues diciendo, yo hago esto en gratitud a Dios, es a Él a quien ofrezco todo esto, así que estoy contento, aunque no haya venido casi nadie. Pero como yo hago esto para Dios, Él no es deudor de nadie. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero también puede reaccionar como Caín, diciendo, fíjate, me he esforzado grandemente, he trabajado todo esto, ¿y para qué? Si resulta que nadie lo han tenido en cuenta, solo han venido 2 o 3 hermanos. Qué frustración, ¿verdad? Nunca más vuelvo a hacer esto. Es la última vez. Bueno, esta es la reacción lógica de la carne, pero no es la que a Dios le agrada, porque Él ve nuestras intenciones, Él ve nuestro corazón y a continuación de vernos, ve la ofrenda. ¿Os dais cuenta? Y hay una cosa, hermanos, que debemos tener en cuenta. La ofrenda nunca es por deber. La ofrenda nunca es por deber. La ofrenda es un acto de gratitud a Dios. Si tú estás aquí en esta mañana como un deber y no agradeciendo a Dios el poder haber venido en esta mañana, pues no lo estás haciendo de una forma correcta. Volvamos al texto que nos dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En primer lugar, analicemos por qué Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Reconozco que no es fácil pelear con estos textos sin hacer la distinción que Dios hace aquí en su palabra. A primera vista, estos versículos incluso parecen desconcertantes. Los que utilizan la dieta con legumbres, o ahora que está muy de moda, los veganos, pues estoy seguro que les agradaría más la ofrenda de Caín que la de Abel. Pero bromas aparte, pues deciros que los comentaristas, la mayoría, Carballosa incluido, apuntan y hacen notar que Dios miró con agrado, con favor, primero a Abel y después a su ofrenda. Y en esta observación debemos notar que la aprobación de Dios primero va dirigida a la persona y después al sacrificio. Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, versículo 4. Hermanos, y yo me pregunto, y tú puedes también hacerlo, ¿qué había en Abel que Dios miró con agrado? Quizá algunos pueden decir, no, es que Abel era mejor que su hermano. Abel era pues más pacífico, era un hombre bueno. Para nada, no pienses esto. No podía haber sido eso, porque Abel era un hombre pecador y caído de la misma forma que era su hermano. Por lo tanto, ambos eran pecadores, no lo dudes. Así que ahora estamos todavía ante un hecho complicado para interpretarlo de una forma adecuada. Pero hermanos, todas estas respuestas, como otras, se encuentran en la Escritura y también esta se encuentra en la Biblia, porque la tenemos grabada, la respuesta a estas preguntas. Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4, Hebreos 11, 4. Fijaros lo que dice allí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Está claro? Por la fe. La respuesta está aquí, hermanos. No le demos más vueltas. Aquí está, la Biblia lo dice
y asegura en otra ocasión, en este mismo libro, que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6. El sacrificio que Dios señala debe hacerse con fe, y si no es ofrecido con fe, hermanos, carece totalmente de valor. Dios lo dice en su palabra, y cuando tú desobedeces su voluntad, a Él no le agrada. Salmo 40 dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Dios vio la fe de Abel, y por eso que Dios lo miró, dice aquí, con agrado. Bueno, esto en realidad, hermanos, es la doctrina de la Reforma protestante, no es nada nuevo. Por esto pelearon, sufrieron y fueron perseguidos los reformadores. ¿Por qué? Solamente por la fe. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 4, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. O sea, fe a cambio de justicia. Aquí está el secreto. No dice aquí que Abraham creyó en Dios, sino que creyó a Dios. Y el objeto de la fe de Abraham no era la promesa, sino que su fe descansaba totalmente en Dios mismo. Caín no era un ateo. Él creía en Dios, pero no es suficiente creer en Dios. También el diablo cree. Pero aunque era así, Caín no creyó a Dios, que es diferente. Hay mucha gente que cree en Dios, no lo dudes, pero no cree a Dios. La justificación por la fe significa que las obras que hacemos no son suficientes ni buenas para alcanzar y merecer la salvación. Pablo lo expresa muy bien en Romanos capítulo 3 y versículo 20. Dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y Dios lo dice en Tito capítulo 3 y versículo 5. Él dice allí que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, la salvación es siempre por gracia, mediante la fe, sin obras, sin ninguna obra. Es decir, la justificación, los que estáis aquí y si alguno es administrador o ha trabajado en un banco, es contable, pues esto es así. La justificación es como un acto de contabilidad. Somos declarados y considerados justos cuando Dios, por su gracia, nos acredita la justicia de Cristo y nos la ingresa, nos la imputa en nuestra cuenta. Ahora, toma buena nota de esto. La condición para esto es creer. Es creer. Y por tanto es necesaria la fe, que al mismo tiempo, dicho sea de paso, es un don de Dios. La diferencia, hermanos, entre Caín y Abel fue la fe. No fue ninguna otra cosa. Él era justo, sus obras también eran justas. Ni siquiera pensemos que la ofrenda fue lo que le justificó, sino que la fe de Abel, esto es lo que realmente Dios vio. Y esto no es un criterio mío, ni es una opinión mía, sino es una respuesta que encontramos aquí en la Biblia. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis capítulo 4 y versículo 4. Y vamos con la segunda parte. Pero no miró Jehová con agrado a Caín, ni tampoco a su ofrenda. No miró Dios con agrado a Caín y a su ofrenda. Bueno, hasta aquí íbamos bien,
pero ahora entramos en más dificultades. Hermanos, nos conviene observar el gran contraste que tenemos aquí delante de nosotros en este versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El contraste está a la vista en estos textos. Jehová miró con agrado a Abel y también a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, la pregunta está servida, hermanos. ¿Qué hizo que Dios no mirara con agrado ni a Caín ni tampoco a su ofrenda? Bueno, hacer esta pregunta es ser un poco retorcido, pero se ve que yo lo soy. Que no mirara Dios con agrado ni a Caín ni tampoco a su ofrenda. A primera vista, aquí, sin analizarlo más a fondo, pues la situación puede parecernos injusta. Claro, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de nuestra opinión parcial, desde nuestra naturaleza que está caída. Algún comentario deduce que Caín no era ateo. Caín era un hombre religioso, por lo menos antes de matar a su hermano. Hay motivos incluso para creer que la ofrenda que trajo Caín era más hermosa, porque consistía en el fruto de la tierra. Representaba, por lo tanto, hermanos, el sudor, el trabajo para producir esos frutos. ¿Sabéis con qué trabajo con qué esfuerzo se trabaja en el campo? Ahora, ¿por qué Jehová no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda? Bueno, sin duda nosotros tenemos cierta ventaja para contestar esta pregunta, porque tenemos la revelación de las Escrituras que apuntan siempre hacia Cristo. La Biblia nos permite sacar algunas conclusiones. Aquí, en primer lugar, la ofrenda de Caín eran los frutos de la tierra, y esto nos sugiere que a pesar de que él conocía lo mismo que su hermano Abel, por revelación divina, pues no poseía la justicia que Dios exige, y mucho menos, por supuesto, la fe de Abel. Los frutos de la tierra, hermanos, representan y representaban el sudor, el trabajo, el esfuerzo, en suma, las obras. Y él se presenta a Dios en base a sus obras, en base a su propia justicia. ¿Os dais cuenta? La ofrenda de Caín no representa el Calvario, aunque fuese buena a los ojos de los hombres, pero a Dios no le impresionó. No solo no le impresionó con esta ofrenda, sino que no le agradó ni él ni tampoco su ofrenda. Dios quiere hacernos saber en esta mañana, hermanos, a través de esta historia real, que no podemos acercarnos a Él y tratar de ganar su favor con nuestra propia justicia. Ese es el camino de Caín. ¿Sabéis cómo Dios considera nuestras propias justicias? Isaías 64 nos lo dice. A Él nos da la respuesta. Todas nuestras justicias, dice Isaías, son como trapos de inmundicia, como trapos podridos, hermanos. Esas son nuestras justicias. Dice Romanos que somos justificados solo por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús es el que nos da la gracia, muere por nuestros pecados como sustituto nuestro. Judas en el capítulo 1 nos lo advierte. Ay de aquellos, dice Judas, de los que han seguido el camino de Caín. Amigos, nos conviene saber una vez más que las buenas obras no nos salvan. Estás perdido si tú confías en tus obras, sino solo en un sacrificio como sustituto nuestro, que es la sangre del Cordero
de Jesucristo, al cual venimos en esta mañana a recordar. En segundo lugar, la ofrenda de Caín es el resultado de la desobediencia de fe. Fijaros, 1 Juan capítulo 3, versículo 12, dice allí: Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está la diferencia. Caín tenía la misma naturaleza, las mismas oportunidades que su hermano, pero confiaba él en su propio esfuerzo, mientras que Caín confiaba en Dios, en el Dios soberano. A modo de conclusión, para terminar, pues yo quisiera dejar con vosotros por lo menos una enseñanza de esta historia, que es una historia del principio de la humanidad que sigue siendo de actualidad. En primer lugar, yo quisiera destacar de esta historia la soberanía de Dios. Nunca creas que esta historia pueda ser injusta. Lo hemos explicado bíblicamente. Dios es libre, hermano, para actuar como le plazca, sin pedirnos permiso. Caín no tenía ningún derecho sobre Dios, ninguno. Nadie tiene ese derecho, solo Dios decide las cosas que son justas o injustas. En su soberanía eligió el sacrificio de Abel, de la misma manera que eligió a los hebreos para ser su pueblo. No debido a que ellos tuviesen algo o hubiesen hecho algo, sino porque Él lo quiso, porque en su amor Él los amó. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 7 lo indica. Nos ofrece esta idea diciendo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Dios y os ha escogido, pues vosotros erais, le dice al pueblo de Israel, erais el más insignificante de todos los pueblos. El secreto está ahí: el Señor los amó. El autor lo que quiere destacar aquí es la gracia de Dios, la soberana gracia de Dios. No pertenecemos al pueblo de Dios, hermanos, por nuestras propias obras, sino solamente por la sublime gracia de Dios, que es lo que nos transforma, que es lo que nos da vida y que es lo que nos santifica. El libro de Génesis, más que ningún otro libro, hermanos, dice don Francisco Lacueva, que en este libro la elección domina por completo todo el libro. De los hijos de Adán, fijaros, es elegido Set. De los hijos de Noé, Can y Jafet son rechazados y es elegido Sem. De los hijos de Abraham, Ismael es rechazado y es elegido Isaac. De los hijos de Isaac es rechazado Esaú y es elegido Jacob. Y así hasta llegar al Mesías. Sin lugar a dudas, el hombre peca y Dios le juzga, pero Dios también le redime, le da una nueva vida, y esta es la historia del hombre, que se repite a través de toda la Biblia, desde Caín hasta el día de hoy. Y hermanos, detrás de todo esto está la eterna elección de Dios, no lo dudes. Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar en oración. Soberano Dios, creador de todo cuanto existe a nuestro alrededor, te damos gracias por relatarnos esta historia de Caín y Abel,
Señor, te pedimos que nos des la fe de Abel, esa fe que salva, la fe que salva mediante la cruz, poniendo a Cristo como nuestro sustituto. Pedimos en esta mañana que no haya nadie aquí como Caín, pretendiendo salvarse por sus obras. Bendice a tu pueblo y haznos vivir, Señor, por tu gracia siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.